chicos, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes de verdad se encuentre muy bien el día de hoy, que estén con muchas ganas de poder aprender más de la palabra de Dios, que estén atentos, que tengan sus Biblias a la mano. Si no las tienen, pueden ir corriendo a encontrar sus Biblias, y que también pues estén dispuestos a aprender más del Señor y de ser más como Él también. El día de hoy el tema va a ser el sacerdocio, ya que la semana pasada hablamos del tabernáculo. Ahora vamos a hablar sobre el sacerdocio, sobre los sacerdotes. Y empezaremos orando. Y después vamos a tener nuestra canción y después pasaremos a la lección. Así que acompáñenme orando en sus casitas, por favor. Señor amado Padre Celestial, gracias por tanto. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que tenemos de tener escuela dominical, incluso a distancia. Gracias por cada niño que está viendo esta transmisión. Te pido que tú estés obrando en sus vidas, que ellos estén dispuestos a aprender más de ti, que a pesar de que tal vez ahora no podemos ir a la iglesia, al templo físico, ellos también se sigan consagrando a ti y buscándote cada día más. Gracias por cada uno de ellos. Ayúdame también para poder explicar bien lo que tú quieres que hable esta mañana. Gracias por tanto. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, listo. Vamos a empezar cantando el coro que se llama A Solas con mi Dios. Entonces, cantamos este coro. Antes de amanecer ya busco el lugar por donde pueda ir a meditar y orar. La palabra del Señor me revela su amor y su tierna voz me calma y me da valor. A solas con mi Dios, si encuentro comunión, me colma de poder y bendición. Le busco en oración y le abro el corazón. A solas quiero estar con Dios. Conmigo Cristo está y no me dejará. Bien sé que Él conmigo siempre andará, pero siento el deber de orar y de leer, porque puedo así saber que voy a crecer. A solas con mi Dios, si encuentro comunión, me colma de poder y bendición. Le busco en oración y le abro el corazón. A solas quiero estar con Dios. A solas quiero estar con Dios. Y ahora sí vamos a pasar a nuestra lección. Entonces, una vez más, sus Biblias a la mano, por favor, para que puedan buscar junto conmigo. Una de las características que ya hemos visto en varias lecciones hasta el día de hoy es que Dios es santo. Entonces, tal vez ustedes ya están bastante familiarizados con este concepto. Sin embargo, volvamos a repetir una vez más. Dios es santo y por esto mismo no tolera el pecado. Dios no puede tener pecado y no permite que el pecado esté cerca de él tampoco. Entonces,
Dios quería comunicarse también con el pueblo de Israel. Sin embargo, debido a que estas personas eran pecadores, tales como tú y como yo, no podían pues tener una comunicación junto con Dios. Es por eso que Dios eligió mediadores. Y tal vez preguntarán, hermana, ¿y qué es mediadores? Pues mediador es una persona que intercede por otra persona para poder llegar a alguien más. En este caso, el pueblo de Israel se tenía que acercar a Dios. Acá está el pueblo de Israel, aquí está Dios, pero no podían debido al pecado. Entonces, Dios eligió a los sacerdotes para que fueran los mediadores, intercedan las peticiones y lo que el pueblo quería comunicar a Dios, y por medio de ellos pueda llegar pues a comunicarse y tener una relación con Dios. Dios eligió a la tribu de Leví para que fuera la tribu sacerdotal, y de entre de ellos eligió a una persona, Aarón. Recordemos que Aarón era el hermano de Moisés. Aarón sería el sumo sacerdote, el único sacerdote que podría entrar al lugar santísimo, a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Y para eso se tenía que preparar mucho. Pero antes que eso, vamos en nuestras Biblias a Números 16:5. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Recordemos que los sacerdotes tenían que tener 3 características. Primero, eran escogidos o apartados para Dios. Esa era la primera característica que tenían que tener los sacerdotes. En segundo lugar, tenían que estas personas ser santas. No me refiero a que estas personas iban a ser dioses, que iban a ser perfectos, sino que estén libres de pecado, no que nunca hayan pecado en su vida, porque recordemos que todos hemos pecado. Sin embargo, que estén en constante relación con Dios. Tenían que hacer sacrificios en representación del perdón de pecados. Y la tercera característica era que podrían comunicarse con Dios. Entonces, primero tenían que ser apartados para Dios. En segundo lugar, tenían que ser santos. Y en tercer lugar, tenían que comunicarse con Dios. Ellos iban a poder comunicarse con Dios. Dios habría podido elegir otros métodos para utilizar esa mediación, tal vez a otras personas, o tal vez, no sé, la mente de Dios es inmensa y perfecta, y nosotros tal vez tendríamos unas 4 o 10 ideas en nuestra cabeza. Dios tiene 1.000.000 de ideas, pero eligió esta, con un propósito que ya hemos visto, porque Jesús iba a ser el mediador con todos nosotros. Luego, ahora sí, vamos a ir a Éxodo 39. Esto lo pueden leer en sus casitas, porque es un poquito largo, es en sí todo el capítulo. Pero lo que queremos hacer como un enfoque es en las vestiduras del sumo sacerdote. Dios no quería que estas personas, esos sacerdotes, el sumo sacerdote, que iban a comunicarse con Dios, se vistan igual que todo el pueblo. Ellos iban a tener una vestidura especial para, pues, que el pueblo sepa que ellos estaban escogidos para ser los comunicadores con Dios, ser los mediadores con Dios. Estos sacerdotes llevaban unas prendas especiales según las instrucciones que Dios había dado. Recordemos un poquito de la semana pasada. Dios también dio unas instrucciones al pueblo, bien detalladas para hacer el tabernáculo. Lo mismo estaba pasando ahora con los sacerdotes. Dios también dio unas instrucciones para ellos, para que ellos puedan vestirse como Dios quería que se vistan. En primer lugar tenemos el manto. El manto era de color azul y no tenía mangas. Este iba debajo del efod. El efod era una túnica de lino, que después hablaremos un poquitito más sobre esta prenda. En la parte inferior del manto se colocaban unas granadas, que es una fruta, como unas manzanitas, más o menos así, pero eran de oro, y esas sonaban con campanitas. Y mientras que se escuchaba el tin, 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 tin de las campanitas, las personas podían saber que el sumo sacerdote todavía estaba cumpliendo lo que Dios les había mandado. Como ya hemos dicho, ¿qué pasaría si entraba pecado al lugar santísimo? Pues la persona que estaba ahí inmediatamente iba a morir.
si las campanitas seguían sonando, es que el sumo sacerdote estaba haciendo su trabajo de la manera correcta. Eso ayudaba al pueblo a saber cuando el sacerdote estaba cumpliendo las instrucciones de Dios. Después tenemos el efod. Esta es una prenda de colores que se colocaba encima del manto. Y esto tiene algo de especial, ya que tenía piedras de ónice que iban a los extremos de cada lado. Y lo interesante de aquí es que, como el sacerdote estaba representando al pueblo, habían 2 piedras y en cada piedra estaba grabado 6 de los nombres de las tribus de Israel. Entonces aquí habían 6 nombres escritos de la tribu de Israel y aquí habían otros 6 para saber que los sacerdotes y el sumo sacerdote estaba en representación al pueblo. En tercer lugar tenemos el pectoral, y esta era la parte más hermosa, pero también más costosa. Y esto iba en la parte de aquí, sobre el efod. Y esta también tenía 12 piedras. Y lo interesante es que en cada piedra está un nombre de la tribu de Israel. Una vez más, recordando que los sacerdotes estaban para poder representar al pueblo de Israel y que este pueblo pecador también pudiera tener comunión con un Dios santo. Y por último tenemos la mitra. Al sumo sacerdote se le daba como una diadema santa, algo así, y esto era un símbolo de su posición como líder espiritual del sacerdocio. Lo importante y lo resaltante de esta diadema santa era que en la parte del frente decía santidad a Jehová. Y eso es lo que tenían que recordar constantemente ellos. Porque si el sumo sacerdote entraba con pecado, no podía tener comunicación con Dios y ser un mediador. Porque el pecado impedía que Dios pueda tener comunicación con ellos. Ahora sí, vamos a Éxodo 40 del 12 al 16. Éxodo 40 del 12 al 16. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Vamos a hacer ahí una pausa y luego vamos a seguir leyendo. La razón por la cual se lavaban con agua, Moisés tenía que lavar a Aarón y a sus hijos, era porque era representación de que Dios a las personas que escogía tenían que estar limpias, no podían tener pecado. Entonces esto de los lavarás con agua quería hacer una representación de cómo tienen que estar las personas a las que Dios elige para hacer su trabajo o lo que Él está mandando. Continuamos con el versículo 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Ahora aquí en el versículo 13, las vestiduras santas eran las vestiduras que ya hemos mencionado: el manto, el efod, el pectoral y la mitra. Esas eran las vestiduras santas del sumo sacerdote. Pero para sus hijos también ellos iban a tener otra vestidura especial para ellos, que ahorita vamos a ver. Después dice, los ungirás y los consagrarás. Tenían que ungirlo con aceite, y esto era como señal de que Dios estaba eligiendo a Aarón y a sus hijos para que hagan esta labor. Continuamos con el versículo 14. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Después que Moisés haya hecho todo este procedimiento con Aarón de lavarlo, ungirlo, ponerle las vestiduras sagradas, eso también se repitió con los hijos, pero ellos tenían otro tipo de vestidura, de que ellos se iban a vestir con unas túnicas, y esas túnicas también eran especiales para los hijos de Aarón, que también iban a cumplir una labor importante. Después de todo esto llevaban un becerro al atrio del tabernáculo, donde se iban a hacer sacrificios, y ellos junto a Aarón los sacrificaban. Entonces ese era el procedimiento que se tenía que cumplir para la consagración del sumo sacerdote. Hoy en día ya no necesitamos más sacerdotes. Y tal vez preguntarán, ¿pero por qué ya no necesitamos sacerdotes? Yo he visto un montón de sacerdotes en mi vida. La razón por la cual ya no necesitamos a un sacerdote es porque
Jesús murió en la cruz por nosotros. El sacrificio perfecto está hecho. Y recordemos que nosotros podemos ir confiadamente a Dios en cualquier momento. No tenemos que esperar a un sacerdote y que llegue a nuestra casa, o nosotros ir a la iglesia en algún momento y pues poder ahí al fin comunicarnos con Dios. No, podemos comunicarnos con Dios las veces que queramos gracias a Jesús, porque Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Entonces, cada vez que nosotros oramos, cuando terminamos nuestra oración, nosotros decimos en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué decimos en el nombre de Jesús? Porque todo tenemos que pedir en el nombre de Jesús para que llegue al Padre. Él ahora es nuestro sumo sacerdote, la persona que intercede por nosotros. Él es nuestro mediador. Gracias a Él podemos tener comunicación con el Padre y poder estar en una comunión junto con Él. Ahora vamos a ir a nuestro versículo clave que se encuentra en 1 de Timoteo 2:5. Así que 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es nuestro mediador y los sacerdotes eran los mediadores en el Antiguo Testamento para ese pueblo de Israel. Pero ahora tenemos un mediador perfecto, que no peca. No tiene que estar pasando por un ritual o por una consagración o nada de eso, porque Él es perfecto. Y Él es nuestro mediador entre nosotros, que somos pecadores, y Dios, un Dios santo. Entonces recordemos y estemos agradecidos por Dios y utilicemos pues esta comunicación que tenemos, la oración. ¿Qué tantas veces oras a la semana o al día? ¿Oras todos los días? ¿Hablas con tu mamá y tu papá tal vez todos los días? ¿Qué pasa con Dios? Hay que acordarnos de Él siempre, porque Él tiene que ser nuestra prioridad número 1. No nuestra familia, no nuestra tarea, no nuestros estudios, nada de eso. Dios tiene que ser tu primera prioridad. Chicos, pongan a Dios en primer lugar y Él se va a hacer cargo de todas las demás cosas. No hagan ídolos en sus corazones. Hay que estar consagrados a Dios y acercarnos a Él confiadamente, porque si somos hijos de Él, si ya hemos creído en Él con nuestros corazones, ya somos sus hijos. Y tenemos tantas promesas y tantos beneficios, pero hay que aprender a confiar en Él antes que en nosotros mismos o en otras personas. ¿Está bien, chicos? Entonces, Dios mediante, si Dios lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana en una nueva lección. Espero que se cuiden mucho y que recuerden cada lección, para que también ustedes puedan cada día saber más. Y también pues todo esto de que les estamos enseñando, o sus papitos les enseñan, en la iglesia les enseñábamos, pues ustedes también puedan usarlo. Y no solamente como, ya sé un cuento más, porque no es un cuento. Eso de verdad pasó y podemos aprender de los errores del pueblo de Israel para que nosotros no lo cometamos más. Entonces nos vemos, chicos, pasen una bonita semana y cuídense mucho. Chao.